Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 10 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, se llevaron a cabo estos actos de recordación de los 60 años de la gesta del 9 de enero de 1964. Todo en un día en el cual, en el mundo, pues Ecuador, ayer fue una especie de día de gran caos, pues, y este ataque a televisoras, a universidades, en una declaración de guerra de los carteles de la droga al gobierno del presidente Noboa, quien llamó al estado de excepción. Por cierto, que también fue aprobada la extensión del estado de excepción en El Salvador, ayer en su Congreso. Primera, pues, discusión en el gabinete Milei con el Congreso argentino para, pues, aplicar este megapaquete de transformación del Estado argentino. Hay decenas sugeridas por don Monchi Díaz, atención, para hoy, sorteo de hoy miércoles. Y estas son las siguientes, la del 8, 4, 6 y arrópese con el 0. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es miércoles 10 de enero del 2024. Siempre apunto 23 y es 24. Hoy se cumpliría el segundo año, el segundo día de hace 60 años, cuando nuestros jóvenes estudiantes y la población ya a esta altura entraba en el conflicto y se elevaban el número de mártires, y que después dio paso a esa histórica decisión que tomó el presidente Roberto Chari cuando rompe relaciones con el gobierno de Lyndon Johnson de los Estados Unidos. Una lucha ardua de 3 días que se prolongó y que marcó el cambio histórico de no más negociaciones sobre el Tratado del Canal de Panamá. Entonces los panameños pedíamos la abolición. Entonces entró la etapa de la abolición de los tratados para resolver las causas de conflictos que esencialmente fueron resueltas bajo el liderazgo de Marco Rijos en la década de los 70 y con la presencia de un presidente que se encuentra en Estados Unidos en el borde de la vida y la muerte, el presidente James Carter. De manera que hoy es otro día más de aquella lucha histórica de 1964. Pero Fernando, quizás la noticia que acaparó la atención del mundo, no solamente de América Latina, es lo que está ocurriendo en Ecuador, no lo que ocurrió. Lo que ocurrió es parte de esa historia ahora, es lo que está ocurriendo en Ecuador. Y déjeme ponerle en contexto esto que está pasando, porque si no le pone usted el contexto a lo que está ocurriendo, le es difícil entender la narración de los hechos de ahora. El proceso en el que está sumido Ecuador en este momento es parte de un proceso general que está pasando en América Latina. Sí. Los carteles de la droga o el crimen organizado a través internacional, a través fundamental y esencialmente de regímenes dictatoriales, y además a través de sistemas que han dejado de ser democráticos para convertirse en sistemas opacos. Por ejemplo, nosotros no podemos entender la expansión que ha tenido el sistema del narcotráfico internacional y el crimen organizado internacional si no entendemos algunas políticas. Recuerde el desarrollo de estos carteles. Hoy podemos hablar sin ambajes, con todas las evidencias que está ocurriendo en América Central y en América del Sur. La mexicanización del crimen organizado. Porque con aquella política del presidente López Obrador, de no balas, sino abrazos, el cartel de Sinaloa
los carteles de Jalisco, Nuevo Jalisco, el cartel de Jalisco Nueva Generación, han venido expandiéndose hacia Centroamérica y Suramérica, constituyéndose de acuerdo a los organismos internacionales en las organizaciones criminales más poderosas del planeta Tierra. Me lo estoy hablando. Pero no solamente poderosas en términos de capacidad de hacer daño, matar, no. Es que ellos han diversificado su portafolio de inversiones. Ya no solamente se dedican a la exportación de cocaína, que sigue siendo dentro de sus negocios uno de los más rentables, pero se dedican a la fabricación de drogas sintéticas. Y no solamente y la internacionalización le ha permitido eso, con, por ejemplo, con el crimen organizado que se desarrolla en la República Popular China, donde le mandan los ingredientes para preparar, por ejemplo, el fentanilo o las drogas sintéticas que tanta muerte causan en los Estados Unidos y en nuestro continente. Y en apoderarse de los mercados de drogas de Centroamérica, particularmente comenzaron con éxito en el Ecuador, lo han desarrollado en Bolivia, lo han desarrollado en Perú, cuentan con la exportación de Colombia por las políticas de paz, entre comillas, cuentan con el régimen de Maduro. Todo esto que usted ve en las cárceles de Ecuador se repite con frecuencia en las cárceles de Venezuela, en donde desde las cárceles con mayor seguridad y con protección, el crimen organizado lanza sus ofensivas. Recuerde todo lo que les pasamos aquí del Tren de Aragua, que opera ahora fundamentalmente en el extranjero y en Venezuela. Recuerde toda la minería ilegal que forma parte de este crimen organizado que se da en Venezuela, se da en Colombia, se da en Perú, se da en Bolivia y también se intenta dar en Panamá. Sí. Y a nosotros eso nos afecta. Por eso es que quiero dedicar con Fernando aquí una parte importante del tema internacional a lo que está pasando en Ecuador. ¿Y qué es lo que está pasando en Ecuador ahora mismo? Bien, en primer lugar, esto no es del gobierno de Noboa, comenzó aquí. Como escucharon ustedes y le pusimos la intervención del señor expresidente de Ecuador, el señor Correa, porque la responsabilidad, el desarrollo de los choneros, nació por allá, por los 10, y se desarrolló en la administración de él. Y las políticas que tomó Correa, este presidente que ahora llama a la unidad, qué sé yo, y lo que llama a la unidad es como salvar pellejo. Porque todas las decisiones estratégicas que tomó Correa, la liquidación de la base de Manta, que era una estructura militar para impedir que se utilizara el Pacífico. Hoy, el Pacífico ecuatoriano está en manos del control de los colchoneros y del cartel de Sinaloa. Entonces, todo lo que permitió él de la migración de las FARC y del ELN hacia Ecuador y que penetraron las Fuerzas Armadas, forma parte de la investigación que la fiscal está realizando, que se conoce como la Operación Metástasis, en donde centenares de miembros de la policía y del ejército están infiltrados por el crimen organizado para pasar las informaciones. Observen que el señor Fito, o José Adolfo Macías, fue advertido que el gobierno iba a dar acciones dentro de las cárceles, lo iban a trasladar a él y al otro caballero, él se llama Francisco Colón, alias Pico. Estos dos, que son en los que se enfrentan en este proceso, tenían información
adelantada de lo que iba a hacer el gobierno. Y se produce la fuga, particularmente la que me llamó la atención, la de Pigo, que había sido detenido hacía 4 días. Y él monta una operación con 20 personas que se fugan. Y hace 48 horas, los carteles, en forma sincronizada, montan una serie de eventos en Ecuador para cubrir esta fuga. ¿Cuáles son los eventos que montaron? Bueno, montaron el ataque ustedes lo vieron a la televisora de Amazonas, en el área de Guayaquil. Carros, bombas, explosivos. Mataron alguna gente. Mataron y montaron actos de terrorismo en diferentes áreas, cerrando calles, cerrando lugares, vandalizando locales comerciales, todo con el propósito fundamental de desviar la atención de las Fuerzas Armadas hacia la búsqueda de estos 2 criminales y dirigentes. Mientras eso se estaba dando, las redes sociales que ellos controlan, nacional e internacionalmente, transmitían una versión de un Ecuador en caos. En realidad, sí hay un problema serio en Ecuador. Pero lo que pasó ayer, bajo la dirección del presidente Noboa y de un sector importante de las Fuerzas Armadas, fue sofocado en 48 horas. Sí. Todos los que entraron a la televisora fueron arrestados. Entre ellos un venezolano. Todos los que llevaron acciones están bajo la persecución y se ha movilizado el ejército. Entonces, hay un problema serio, pero hay un gobierno que ha adoptado la decisión de salvar la democracia. No necesita del apoyo de Correa. Vamos a ponerlo bien claro. Correa es parte de este problema. Y esta polarización artificial que se montó entre el correísmo y la democracia, que fue saldada en las últimas elecciones a favor de las fuerzas democráticas, lo que realmente intentan es hacer fracasar al gobierno de Daniel Noboa. Y fíjese lo que dice Daniel Noboa. Aquí tengo, este es el decreto que él publicó. Este de aquí. Le voy a leer el cuarto, no se lo ve completo, porque ya nuestro compañero José Luis le leyó una parte. Fíjese usted lo que dice el artículo 4. Identifíquese a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, esto es una guerra. Y donde quiera que está, lo vamos a enfrentar. Y tienen las Fuerzas Armadas la libertad de matar los 2. Y eso es lo que quiere decir actores no beligerantes. O sea, esto no son organizaciones sociales, esto no es una protesta indígena, esto no es una protesta sindical. Pero ¿cómo llegó a eso? Es decir, la gran incógnita y es lo que los países debemos reflexionar. ¿Cómo llegó Ecuador a esto? Bueno, ahora voy a eso. Voy a eso. Porque nosotros debemos estudiar el caso de Ecuador. Porque es un caso que nos puede pasar a nosotros y en cierta medida nos pasan algunas cosas. Los carteles, desde las cárceles, provocaron los asesinatos. Porque hay dos grupos que se enfrentan por el control del tráfico interno.